Muy buenas noches, bienvenidos a nuestra primera edición del 2023. Bienvenido, doctor Osvaldo K. Grados. ¿Cómo está? Bienvenidos Hola. todos. Maravilloso video, juntos somos más que el cáncer, ¿no? Qué maravilloso, de verdad, qué emocionante el video, de verdad que cuando lo veía me generó mucha emoción y yo creo que todas las personas que también nos están acompañando, espero que si no alcanzaron a verlo, por favor retrocedan y vean 2 minutos atrás este video tan bonito y que todos los que trabajamos con estos cerezos maravillosos nos damos cuenta que es así, ¿no? Que es así, que es un día a día, una contienda por sembrar esperanza, por crear valor, por generar vida, pese a las circunstancias que a veces nos obligan a creer que no es así, podemos generar esperanza. Por eso son seres maravillosos. El día de hoy tenemos en nuestra primera edición del mes de enero del 2023, este 2023, auspicioso 2023, tenemos la compañía del doctor Osvaldo Grados, médico oncólogo. Él ya se va a presentar y lo van a poder conocer más y nos va a conversar un poco sobre este tema tan importante y tan clave como es el cuidado del colon. Hoy en día los diagnósticos asociados al colon cada vez son más frecuentes, casi ya de la misma manera que un cáncer de mama, un cuello uterino, pulmón, y el colon es también uno de los aspectos, uno de los órganos más afectados. ¿Por qué está afectado? ¿Por qué nos podemos ver envueltos en una serie de lesiones, diagnósticos afines al colon? Entonces, el día de hoy los invitamos a conocer un poco más. Y también, si llegaron un poco tarde, no olviden de que esto queda grabado y pueden volverlo a ver y compartir con más personas para que hagamos una gran marea de detección temprana. Más que promover, que es importante la prevención, también es detección temprana para poder tener un mejor pronóstico. Bien, doctor Osvaldo, gracias por su participación, bienvenido y le dejo para que se pueda presentar. Bueno, gracias Iván por la oportunidad de compartir con todos los amigos conectados estos minutos en los cuales trataremos de aclarar ciertos conceptos de manera que quede clara la función del colon, las maneras como mencionaste de sospechar cuando algo está funcionando mal, de manera que se pueda detectar a tiempo, ¿no? Los procesos mórbidos, las enfermedades de distinto tipo siempre tienen más opción de curación en la medida que lo detectamos temprano, ¿no? Eso no quita que por ahí si se nos pasa algo y de repente encontráramos algún problema colónico en un nivel avanzado, pues también hay opciones, ¿no? Siempre que se trate de promover salud, hay que idealmente pues dirigirnos a las etapas más tempranas de las enfermedades, pero creo que acá también funciona aquello de que nunca es tarde, ¿no? Nunca es tarde para comenzar a tomar medidas solamente de prevención primaria, como estilos de vida saludable, ejercicio, una nutrición adecuada, etcétera, pero también las medidas de previsión secundaria, como la realización de las colonoscopías, algunos exámenes de heces que nos pueden ir alertando sobre eh, enfermedades en el colon que podrían ser el heraldo o el anunciante de cuadros por ahí más severos, ¿no? Entonces, sí, bueno, agradezco, como digo, la oportunidad que me han dado nuevamente para estar en contacto con nuestros amigos del público. Soy oncólogo clínico, inicié la especialidad en el Instituto de Enfermedades Neoplásicas de acá de Lima ya hace poco más de 20 años. Y después de haber pasado por algunos hospitales también del Ministerio de Salud acá en Lima, iniciamos un proyecto personal que llamamos en su momento Medicarte, y estamos abocados no solamente al tratamiento de los procesos tumorales a partir de la aplicación de quimioterapia o biológicos o lo que fuera necesario, sino también
a diseminar algunos de estos conceptos de cultura general, nos parece, que podrían impactar de modo importante en la salud de la población en la medida que se tome en serio las medidas de prevención. Hoy en día las enfermedades tumorales son o comparten con las cardiovasculares las primeras causas de morbilidad y también de mortalidad, ¿no? En el Perú como en muchos otros países del mundo. Hace solo 100 años lo que mataba a la gente eran cuadros infecciosos, ¿no? Antes de la aparición de los antibióticos, las personas, los países en general padecían de disenterías, tuberculosis, neumonías, infecciones de todo tipo, pero los cambios en la salubridad ambiental más la aparición de medicamentos como los antibióticos han permitido que solo una centuria después las infecciones sean bastante más controlables que hace 100 años. Algo diferente nos pasa ahora con el cáncer, las modificaciones en los estilos de vida, el que todos estamos apurados, a todo el mundo nos falta el tiempo, hace que a veces posterguemos conductas que podrían disminuir la chance de hacer cáncer, pero también de hacer diabetes, hipertensión, desarreglos en el colesterol. Entonces, tenemos una tarea similar a la que tuvieron nuestros antepasados hace 100 años, modificar nuestros estilos de vida y en la medida que consigamos eso, vamos a poder aprovechar también los tratamientos farmacológicos que se vienen dando mes por mes, ni siquiera tendría que decir año tras año, mes por mes siempre hay novedades farmacológicas para enfrentar muchos tumores, incluido cáncer de colon. Así que para ir avanzando ya sobre el tema, voy a, si me permite, Sibón, compartir el PowerPoint Sí, de doctor, claro que Carla. sí. ¿Sí? Este punto donde que va colocando este tema de la prevención, ¿no? Es clave tenerlo en cuenta, ¿no? Y usted utilizó un término que de hecho lo coincido mucho con usted, el tema de generar una cultura, ¿no? Ya es cultura, la cultura de la salud, de la prevención, es parte de nuestra cultura, el educarnos, de saber cómo reparar en nuestro cuidado personal. Sí, 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 de hecho. Hoy en día se sabe mucho, se ha avanzado espectacularmente en el conocimiento biológico, no solo de cáncer de colon, sino de todos los tumores y además de otras cosas que no sean cáncer. ¿No? Se conoce espectacularmente el material genético, las secuencias que son erróneas y en la medida que haya una alteración en los genes, uno podría de alguna forma presagiar qué tipo de patologías le vienen a esa persona. ¿No? Ese nivel de sofisticación o tecnología en el rubro salud es, por decirlo menos, espectacular. Lo que contrasta tristemente es con el conocimiento. Eso está en las escuelas de medicina para adentro, ¿no? De las escuelas de medicina para afuera, seguimos comportándonos como si no se supiera nada, ¿no? Eso es lo que, ese contraste es el que llama tristemente la atención, porque se podría, los recursos en general de la sociedad, del Estado, se podrían aprovechar mejor para dar tratamientos más sofisticados en la medida que no se tenga que desviar muchos recursos a tratar enfermedades que podrían haber sido evitadas en la medida que la gente sepa cómo cuidarse. Sí, como lo vamos a mencionar en unos minutos más, cáncer de colon como pasa con mama, cuello del útero, pulmón, ovario, en estómago, entre otros, en la mayoría de los casos, por ahí el 90% y hasta incluso más, tiene su origen en conductas desarrolladas por las personas, no en cuestiones genéticas heredadas, no. O sea, hubieran sido evitables, prevenibles. También, como volvemos a remarcar, es un asunto de cultura, ¿no? De costumbres de cada Es más pueblo. un tema de cultura, ¿no? Es un Ajá. tema de educarnos, que son este tipo de ventanas que estamos haciendo, educarnos en el cuidado, así como vamos a la escuela y nos educamos y aprendemos las letras A, B, C, también es importante educarnos en nuestros comportamientos, nuestra gestión emocional, cómo alimentarnos, cómo descansar y todo el proceso que implica, ¿no? Para ello estamos trabajando los profesionales de la salud para ello. Sí, doctora, adelante. Muy bien, entonces comenzaríamos diciendo algunas cosas con respecto al programa que hemos planteado para esta noche, ¿no? Primero haremos una breve mención de la parte anatómica, funcional, de lo que es el colon y el recto.
cuáles son las molestias que alguna de estas enfermedades ubicadas en estos órganos podrían comenzar a alertarnos respecto a de que no estén funcionando bien, o sea, cuáles son los síntomas que están asociados a estos cuadros. ¿Qué hacer si es que comenzamos a notar que algunas de las cosas que se van a mencionar yo las tengo? Es decir, si es que tengo razones mínimas o mayores para sospechar de un cáncer de colon, ¿no? ¿Qué tipo de pruebas debemos realizarnos? Luego de eso, habiendo conocido esto, ubicar a nivel poblacional qué tipo de personas podríamos tener mayor riesgo de hacer este tipo de enfermedades, ¿no? El riesgo para cáncer de colon tiene una población muy típica, ¿no? Como pasa con cáncer de mama, como pasa con cáncer de cuello del útero, ¿no? Muchas veces decimos, no, bueno, el cáncer es, no sé, pues, una cosa muy aleatoria, muy al azar, ¿no? Nadie puede saber de qué se va a enfermar. Y en cierta forma, esto es real, pero también es así de real el hecho de que en la medida que yo tenga un desempeño o una actividad de vida o un tipo de vida determinado, estaré ubicándome en el grupo preferido para hacer cierto tipo de neoplasias o de cualquier otra enfermedad, ¿no? Así que vamos a conversar sobre las características que podría tener una persona para estar cerca del desarrollo de un cáncer de colon. Luego tocaremos también algo sobre a qué edad y con qué pruebas deberíamos buscar lesiones en el colon o recto, en el caso de que yo no tenga ningún síntoma, ¿no? Y que reconozca que tengo riesgos, digamos, promedios, pero igual, a cualquier persona, aunque no tuviera antecedente familiar de cáncer o conducta personal de riesgo, solo por el hecho de tener colon, podría tener cáncer de colon. Entonces, de todas maneras, hay normas, hay parámetros que se han establecido hace muchos años, de forma que se haga un tamizaje poblacional seriado para poder ir buscando posibles lesiones benignas que podrían malignizarse, por ejemplo. Finalmente, ¿cómo podría yo evitar o disminuir los riesgos de enfermarme de cáncer de colon? Y en el caso de que ya lo tuviéramos, ¿qué opciones hay? Ajá. Vamos a ir avanzando. Entonces, diremos muy básicamente que el colon es pues la parte final del tubo digestivo, que comienza en la boca y termina en el ano, ¿no? Al final del tubo digestivo, cuando ya prácticamente el cuerpo ha conseguido absorber todo lo aprovechable del alimento, del bolo alimenticio ingerido, van quedando materiales inabsorbibles de desecho que deben transitar finalmente por este par de metros que tiene el colon, el intestino grueso, para desembocar finalmente en el recto y ser evacuados hacia el ano. En este periplo, el material intestinal, el material que ya va quedando de lo que uno se alimentó, es bastante más seco, ¿no? O sea, ya casi, por decirlo de una forma más fácil, es puro conchito, puro residuo lo que va quedando allí. Por eso también es importante una ingesta adecuada de líquidos, de fibra en la alimentación, porque eso aumenta el movimiento intestinal del colon, del intestino grueso, con la intención de evacuar este paquete de elementos que ya no tienen nada de aprovechable para el organismo, ¿no? Viene a ser como una especie de camino final a través del cual el alimento, cuando ya ha sido prácticamente muy digerido. aprovechado, ¿no? Digerido, absorbido lo que tenía que absorberse, tiene que comenzar a salir. Por allí todavía hay el concurso de algunas bacterias que podrían sintetizar cierto tipo de vitaminas aprovechando justamente la presencia de estos pocos restos alimenticios que quedan. Y otra de las funciones importantes de este segmento es absorber todo lo que se pudiese de líquido, ¿no? Por eso antes de entrar al colon, el material alimenticio es bastante fluido todavía. Es residuos, pero todavía bastante fluido. Entonces el colon lo que hace también es absorber gran cantidad de líquido para que el ser humano no se termine también deshidratando, ¿no? Si no tenemos colon, y eso lo podríamos ver en los pacientes que tienen por alguna razón afuera su colon, podemos ver que el contenido intestinal antes de que llegue al colon en sí es bastante líquido. Y estas personas suelen tener episodios de deshidratación, porque ya no tienen el colon, y el colon es importante para evitar justamente estos cuadros de pérdida excesiva de líquidos. Ahora, estos tumores, como decíamos también muy rápidamente hace unos minutos, en general pueden tener dos grandes orígenes, ¿no? Y esto pasa así en los otros tumores también, ¿eh? Puedo enfermarme de una patología de esta naturaleza porque tengo genética que me predispone a tal cosa, o porque a pesar de no tenerla,
he adoptado conductas a lo largo de mi vida, desde niño y adolescente en adelante, que han generado esta pérdida de la salud de mis células colónicas al punto de llegar a un momento de tener cáncer. Esto lo conocemos como exposición a factores de riesgo. Proporcionalmente hablando, tendríamos que decir que la posibilidad de que yo tenga cáncer de colon debido a cuestiones inevitables genéticamente dadas está alrededor del 10%. Es decir, de cada 10 personas con cáncer de colon en el Perú o en el mundo, la gran mayoría, 9 de cada ellas, tiene la enfermedad Por porque no comportamiento. sabía ciertas cosas, ¿no? Ujú, Solo uno de cada 10 por decir, bueno, que no tenía forma, tenía que darme porque estaba escrito, ¿no? Estaba escrito que ujú. tenía. Pero es fuerte la proporción. En otros cánceres, como cuello del útero, por ejemplo, que es una enfermedad netamente de transmisión sexual generada por el virus de papiloma, casi el 100% de los casos son no de corte genético, sino simplemente una infección por PBH, por virus de papiloma. Cáncer de mama tiene también un porcentaje similar a lo de colon, 10-15% de personas casi lo tienen de forma inevitable porque hay genes que han estado alterados en línea germinal desde ancestros, pero nuevamente en cáncer de mama el 85% son enfermedades adquiridas por exposición a hormonas, tipo anticoncepción o terapia de reemplazo hormonal, sobrepeso, tabaco, alcohol, por ejemplo, entre otras razones, ¿no? En colon pasa algo similar. En colon, la gran mayoría son por conductas adquiridas, aprendidas o mal aprendidas en todo caso. Y solo un 10% aproximadamente tiene que ver con factores heredables. Ahora, Doctor, y aquí, ¿cómo? ¿qué conductas son las que son las aprendidas? Porque esto es muy importante. Sí, sí, ¿Qué sí, de eso, conductas son? Ajá. correcto, sí, en eso vamos a detallarlo solo en unos segundos después, para decir que el asunto, por ejemplo, de la genética llega a ser importante porque yo podría estar avisado, ¿no? Guerra avisada no mata gente, o mata menos, por lo menos. Cuando dice Sí, genética, doctor, disculpe, se refiere sí, a que haya en la familia personas que hayan tenido cáncer de colon, ¿sí? Así así es. es. Sí, así es. ¿Algún Cáncer de tipo de colon. generacional, dos generaciones? ¿O ocurre como el tema de la mama? Mientras más cercano esté el pariente a mí, más fuerte podría ser el riesgo. Tengo que decir que es el riesgo, no necesariamente es que si yo tengo, no sé, 2, 3 familiares con cáncer de colon antes, ¿no? Ya sea madre, padre, tíos, hermanos. Lo único que me compete a mí es tener el riesgo de, no necesariamente me va a dar, ¿no? Es importante ponernos en alerta sobre eso. Eh, si haciendo una historia familiar que se puede dar en una conversación, en una sobremesa después de una cena cualquiera. Uno se entera, ¿no? A partir de la conversación con tus padres, hermanos, Dios, que, no sé, fulanito, fulanita, primo, en primer grado, segundo grado, ha tenido cáncer de colon, entonces ya para mí significa una alerta, una campanada que me dice, ah, caramba, yo podría tener también la misma condición. En la medida que haya más personas, el riesgo obviamente es mayor. Otro detalle importante que uno debe considerar cuando evalúa a su familia es saber a qué edad le vino a este familiar el cáncer. Es muy distinto decir, por ejemplo, cuando vienen a al consultorio y nos dicen, bueno, doctor, sí, mire, yo tengo, mi madre y mi padre tuvieron cáncer, ¿no? ¿A qué edad fue? De repente a los 75, 80 años. Bueno, es una condición que es importante tomarla en cuenta, pero por la edad que me menciona, no necesariamente es genético. De repente ha habido conductas en esa persona que tomó, digamos, mala alimentación, exceso de peso, cigarro, alcohol, por ejemplo, que generó un cáncer de colon. Para diferenciarlos del hecho de que de repente yo haciendo la entrevista a una persona que tiene cáncer de colon y me entero de que su familiar en primero o segundo grado tuvo cáncer de colon, pero a los 30 años o a los 25. Entonces, en ese escenario, allí sí es muy probable que haya una secuencia de información mal copiada, genéticamente hablando, y que por allí que no tenga mucho que ver los factores como mala alimentación, sobrepeso, etcétera, sino que sea una cuestión meramente hereditaria, ¿no? Por eso es importante saber no solamente que mi familia ha tenido o no cáncer, sino que si es que lo ha tenido, ¿a qué edad fue? ¿A qué edad fue? Mientras más joven sea, el riesgo de que sea heredable es mayor. Y eso también va a traer como cola el hecho de que si es que yo detecto en mi familia, primero, segundo grado sobre todo,
que hay antecedentes de cáncer a una edad temprana, llamamos edad temprana antes de los 45 años en general, 40, 35 años hacia abajo, la posibilidad de que sea genético es más fuerte. Entonces yo tendría que tomar medidas más radicales, más, o sea, tomarme más en serio mi propia salud y decir, de frente me voy a un genetista, un médico general, un médico oncólogo y digo, doctor, no tengo ninguna molestia, pero tengo un familiar que a los 30 años tuvo cáncer de lo que fuera, y yo quisiera que me orientes para saber qué cosa puedo hacer respecto a mí, ¿no? Porque no sé, yo quiero saber mi riesgo, de repente tengo familia y mi familia es importante que yo le avise que puedo tener un riesgo más alto de tener de repente un cáncer, ¿no? Entonces, en ese sentido va la importancia de, si bien son minoría, ¿no? Los pacientes con cáncer de colon de tipo genético, por más que sea minoría, no sé, pues 10% de 10.000 peruanos son 1.000 peruanos, ¿no? Entre Es chicos y una chicas. persona, es una Claro, claro, persona, así ¿no? De fueran todas dos, así maneras. es, así es. Así sean dos, tres, es una persona. En Es tema una de persona. números, Sí, es un padre, es una madre, es un hijo, es un es un... hermano, y así es. Entonces, hay que aprender a reconocer, primero hay que saber que existe el cáncer hereditario, aunque como les digo, que sea yo el más vegetariano del mundo, ¿no? Que asista al gimnasio 8 horas por día y tenga una salud excelente, como quieran llamarlo, es necesario que conozcan mi perfil genético a partir simplemente de una breve conversación con la familia y saber, pues, de qué fallamos, de qué está hecho nuestra mesa, ¿no? De qué madera está hecha la mesa. Y eso sale con una conversación nada más. Y además de saber el diagnóstico, la edad en la cual se presentó, ¿no? Ese punto es importante. Y luego la exposición a factores de riesgo, que son los que, bueno, por ahí va a ir la mayor cantidad de la charla que vamos a dar ahora. Reconocemos que el cáncer colorectal está dentro de los 5 primeros a nivel, bueno, por ahí la posición puede variar un poco más arriba, un poco más abajo, depende de cada sociedad. En el Perú particularmente, en la costa, tenemos un poquito más de cáncer colorectal que en otras poblaciones, porque por ahí somos más sedentarios, ¿no? Y también la alimentación, ¿no? La alimentación También. también, ¿no? La Sí. alimentación es... Okay. Doctor, y aquí en este punto que acabo de describir, por ejemplo, sierra versus costa selva, ¿cuál más o menos es la estadística que hay entre estos tres, en estas tres regiones? Por ejemplo, si podríamos decir un Sí, bueno, aproximado, hay algo significativo, que si en la costa de repente se da en un 70%, en un 25% de la sierra, no sé. ¿Hay bueno, algún tipo de... acá tendríamos que decir que lamentablemente en el país no tenemos un registro nacional del cáncer. Tenemos un registro de cáncer que funciona en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, pero que básicamente recopila información de Lima metropolitana y las referencias que nos vienen de provincias, ¿no? Pero una casuística estadística? real de Perú no hay. Uno sospecha que por la distribución de los factores de riesgo, sobrepeso, sedentarismo, tabaco, alcohol, alimentación chatarra, etcétera, haya más incidencia en la costa, ¿no? En la medida que en la sierra la cosa puede ser un poco diferente, la gente tiene necesidad de caminar más, hay porcentualmente mayor gente en ubicación rural que es citadina. Uno podría pensar que por ahí hay menos riesgo también, y lo mismo que en la selva, pero no tenemos una documentación que nos diga así, pues, a ciencia cierta en qué porcentaje están las diferencias, ¿no? Pero, bueno, ya eso es Importante, problema ¿no? nuestro, no tenemos un Qué registro nacional. importante Sí, pues, sería, ¿no? sería Porque valiosísimo. nos podría ayudar incluso a generar planes alimenticios acorde a la Sí, zona, planes de claro. prevención y trabajar sobre la prevención, la detección temprana y no precisamente lo que ocurre hoy en día que se trabaja sobre la acción propiamente del diagnóstico. Eso a nivel de los oncólogos, antes sobre todo cuando era más fácil las reuniones entre nosotros, ahora estamos retomando los oncólogos clínicos las reuniones presenciales y pues, se podría volver a debatir este gran problema, ¿no? El hecho de que la agenda recargada de la asistencialidad, estar viendo gente con cáncer, estar viendo sus quimioterapias, monitorizando los efectos secundarios de las quimios, ¿no? Muchas veces termina por consumir el tiempo útil de los médicos oncólogos y se deja la cuestión epidemiológica ya para cuando, no sé, pues cuando tenga un tiempito, ¿no? A ver, vamos a generar un registro nacional del cáncer, o vamos a hacer un registro regional del cáncer, o vamos a hacer por lo menos un registro hospitalario del cáncer. Incluso en Lima, cuando he tenido oportunidad de trabajar en hospitales públicos, existía toda la buena voluntad de querer hacerlo. No, soy testigo, incluso yo estaba participando en la intención que teníamos en el hospital.
pero el entusiasmo a veces No es baja o es suficiente. copado, sí, sí, porque ya te falta personal, te falta tiempo, o ya llegan las interconsultas, cualquier cosa, ¿no? Que siempre termina por distraernos y al final ahí está el asunto llevado como pueden nuestros colegas de epidemiología, eh, pero no le estamos dando la importancia que, como mencionas bien, debería tener, ¿no? En la medida que, ¿cómo Ujú. elaboro un plan nacional de lucha contra el cáncer si nos está faltando la estadística básica, ¿no? Todo se hace en función, como les digo, a estimados, porque al Y INEM sobre la llega tipo marcha, producción, ¿no? sobre la marcha. Sí, sí. Sí, pues bueno, es todo un tema, pero uno, mientras eso se soluciona, cuando se soluciona también, pero no, hasta ahorita, es que el problema en país y de repente también en algunos otros sitios de Latinoamérica está en el hecho de que al no estarse le dando la importancia que esto tiene, los esfuerzos, los tiempos, la plata, se está yendo en el tratamiento de la gente que ya cayó o que está cayendo con cáncer, ¿no? Lo mencionaremos también en algún momento, hay una eh, mejor capacidad de atacar farmacológicamente a estos problemas, pero también es bastante cara. Entonces, muchos recursos se están yendo en tratar de solventar con nuevos tratamientos a los pacientes que están cayendo, de forma que otra vez se están distrayendo no solamente recurso humano, sino también recurso en dinero, para tratar de salvar las vidas de las personas que ya han caído. Y esto va en desmedro. O sea, ¿a quién se le quita? Pues se le quita personal a la parte epidemiológica y se le quita, porque también para hacer un estudio epidemiológico también se necesita recursos, ¿no? Económicos. Entonces, es un círculo vicioso, no Cadena, ¿no? tengo, Es una invierto menos cadena que sí, los sí, profesionales de la ojalá. salud. Por eso, miren, a nivel de los oncólogos médicos, no sé, mm, yo siempre he dicho a mis alumnos, ¿no? Las excusas en medicina no sirven de nada, ¿no? ¿Lo tienes o no lo tienes? Al final, sí. Ponme 40 excusas. ¿Lo tienes o no lo tienes? Si el paciente no recibió su transfusión de sangre y se murió porque tuvo un infarto por la anemia en 2, no me importan tus excusas. Al final el paciente se murió. Igual está pasando lo mismo con los oncólogos, ¿no? Ponemos muchas excusas, ¿no? Que la asistencialidad es alta, que la demanda de pacientes, etc. Al final no tenemos el Registro Nacional de Cáncer. Y ya, los foros oncológicos en Perú básicamente están viendo qué protocolo uso ahora para cáncer de mama, pulmón, útero, no sé, colon. Pero no estamos con ese entusiasmo para hacer un registro nacional de cáncer y cosas así, ¿no? Como le digo, voluntad hay, yo sé que la hay, pero no sé, faltó tiempo, faltó dinero de repente, gente que se dedica exclusivamente a eso, quizás podría hacerlo. Pero mientras, hagamos lo que podamos, desde foros como el que estamos ahorita compartiendo, Crear ¿no? ventanas, ¿no? Tratando sí, de decirle a la gente, mire, saben que estas cosas existen, hay que hacer una historia familiar, es fácil de hacer, no te cuesta un sol, conocer nuestro perfil de riesgo, de repente hace que yo acuda pronto a un despistaje y yo no le haga gastar a mi estado, no sé, pues 5.000 soles mensuales por un tratamiento de última generación para cáncer colónico, sino que solamente le voy a hacer gastar 500 soles cada 10 años para hacer mi colonoscopía. O sea, de esa manera, la sociedad civil puede dar su granito de arena, un granote de arena, para contribuir a que los recursos del Estado no se vayan todos en cáncer avanzado, como digo, hay buenas expectativas, hay medicamentos últimamente, pero son carísimos, 5.000 soles al mes, usando pues medicamentos todavía muy básicos, ¿eh? Hay modalidades de inmunoterapia, por ejemplo, que cuestan cada 3 semanas más o menos sus 22.000 soles, si tú quieres usar lo mejorcito que tenemos ahora. ¿Y quién puede sostener tal cosa, ¿no? Y Pero si se lo va a doctor, sostener al Estado, se le va a ir la plata también, y tiene otras cosas que atender el Estado. Por ujú. eso Por eso, doctor, qué importante es lo que acaba de mencionar, generar, nuevamente digo, o sea, no vamos al médico cuando ya estemos mal, cuando nos duele, cuando sentimos que algo no está bien, no. Hay que ir al médico periódicamente, la gran mayoría tiene seguro, tiene el tema del CIS, hagamos un hábito, hacernos un chequeo preventivo Ujú. para identificar. Muy aparte, usted mencionaba hace un momento también, ya no basta con que yo sea vegetariano, haga deporte y que a mí no me va a pasar nada. No es así, ¿no? O sea, el cáncer ya no es sinónimo de muerte, esta es una ventana
mueve esto, el cáncer ya no es sinónimo de muerte, porque hace 30 años, hace 40 años, de repente no encontrábamos la tecnología que hablamos ahora, pero no depende solo del lado de los médicos, del Estado, de las instituciones médicas, sino de nosotros. Nosotros somos quienes tenemos que generar esta cultura de romper con esta dejadez, ¿no? Esta inercia que tenemos de no cuidar nuestra salud y prever, ¿no? Creo que es Así es. importante. Entonces, bueno, sobre los síntomas, las molestias que pueden dar el cáncer de colon o recto, lamentablemente, en etapa 1, etapa 2, etapa 3, e incluso en algunos casos de pacientes en la etapa más avanzada de la enfermedad, es capaz de no dar ninguna molestia, absolutamente ninguna. Así que no podríamos decir, bueno, yo no creo que tenga cáncer porque simplemente pues, no me duele la barriga, o no he sangrado por las heces, o no, Una etapa absolutamente. ya crítica. Sí, Esa es una hay etapa gente que... crítica. Sí, hay gente, tengo el caso de una paciente que tiene cáncer de estómago, que acude a la emergencia, porque una noche después de una comida pesada tuvo un cólico, ¿no? Y bueno, se fue a su hospital y como vieron un poquito de gases allí, le tomaron una plaquita de abdomen, y en la plaquita de abdomen, en la placa simple de abdomen, salen lesiones metastáticas en los huesos, en casi todos los huesos de la columna vertebral. O sea, no se pidió la placa para ver la columna vertebral, pero era tan evidente la destrucción ósea por el cáncer que se lo dijeron incluso en una radiografía simple, no una tomografía, en una resonancia, en una radiografía simple se veía. La paciente llegaba porque le dolía después de que había comido un exceso de grasa, un poco de cólico en la barriga. Cuando le sacan la placa, le dicen, bueno, saque señor, usted tiene cáncer, usted tiene unas lesiones de metástasis en los huesos. Imagínense el impacto, ¿no? El impacto que esto tuvo. Ella va por un cólico y termina diciendo que tiene un cáncer en la etapa terminal. Cuando ya pasa a oncología, luego de ese hallazgo, se corrobora que era un cáncer gástrico en la última etapa y la señora no tenía dolor de nada, ¿no? Entonces, esto también pasa en cáncer de colon. Entonces, no esperemos a que haya un síntoma. Ahora, si apareciera sangre en las heces, cambios en los ritmos intestinales, es decir, por ejemplo, yo normalmente voy todos los días una vez al baño, por lo menos, ¿no? Imaginemos que esa sea mi condición. Y de cuando en cuando comienzo a no hacerlo, o a progresivamente espaciar mis periodos. O lo contrario, comienzo a tener estómago suelto en ausencia de cualquier cosa infecciosa. Cambios en los ritmos intestinales podrían también ir anunciando que hay algo raro allí. Cambios en la consistencia de las heces, bueno, lo mismo, y el cambio en el diámetro de las deposiciones, que por efecto de que el colon es un tubo, ¿no? Un tubo que tiene más o menos 4 o 5 centímetros de diámetro. Pero si hay algo que está proliferando, entonces uno esperaría que las heces tengan que aplanarse para poder pasar. Entonces ese asentamiento o ese cambio en el diámetro de unas deposiciones podría de una forma avisarnos que hay algo que está creciendo adentro. Pero como les digo, no esperemos nada de esto porque tranquilamente yo podría tenerlo en ausencia de cualquier tipo de síntomas. Por ejemplo, doctor, aquí le hago la pregunta, disculpe que te corte. ¿Qué síntoma es el más silencioso, pero que podría alertarnos, que de repente no tiene que ver con el tema de las heces, el estómago, la cólico? ¿Cuál podría ser el más silencioso y en el cual uno tiene que decir, ok, algo puede estar pasando? Bueno, Ya. definitivamente la etapa temprana no tiene síntomas, no es asintomática en muchos de los casos. Pero ¿en qué punto podríamos decir hay que estar atentos aquí? De repente con los de ojos, rostro, cambia algo a nivel de epitelial, piel. No, nada. Hay un signo que es el que casi siempre nos hace a nosotros sospechar un poquito más fuertemente de cáncer, porque una persona podría tener sangre con heces, una persona podría tener cambios en el ritmo intestinal, estreñimiento, diarrea, estreñimiento, de repente por simple estrés, ¿no? Una persona podría tener como sangre en las heces por hemorroides, o sea, pero hay una condición que a veces uno le hace parar la oreja con más detalle, que es la pérdida de peso, ¿no? La pérdida de peso. Una persona que comienza a perder peso asociado a otros síntomas, o incluso sin síntomas, nos hace pensar en, bueno, pérdida de peso. A ver, no hay para pensar que seas diabético, o una vez que se descarta diabetes, por ejemplo, tendría que poner en mi abanico de posibilidades cáncer, ¿no? Cáncer de colon dentro de ellos. Le digo que es uno de los más comunes, uno tiene que comenzar cáncer de colon.
Pero también tengo que mencionar que muchas personas por estrés, por depresión o ansiedad, bajan de peso espectacularmente. Yo tuve hace poco un pacientito que bajó como 10 kilos en 2 meses, le hicimos un barrido tomográfico de arriba abajo, marcadores tomográficos en sangre, y no había absolutamente nada. Era simple estrés. Entonces, eso también hay que hacer. Pero, como digo, si tienen la sospecha, no se den con la duda, acudan a un médico general, internista, un oncólogo, se hacen las pruebas de despistaje y se acabó. Pero el síndrome consuntivo, como lo llamamos, la pérdida de peso, en algunos casos a nosotros, los de onco, nos hace, Los oye, alerta. acá sí, acá algo podría estar pasando. No, no digo que está pasando un cáncer, pero podría estar pasando. Síndrome consuntivo, como lo llamamos, en muchos casos, o en algunos casos suele corresponder a tumor. Si ya tengo Ya. todas estas sospechas, entonces pediría algunas pruebitas de corroboración, el examen de heces que va desde el simple TB, hasta las pruebas que ubican segmentos de ADN en las heces para tratar de ubicar un posible tumor. Los exámenes por imágenes tipo tomografías, más que radiografías. Ya ahora poco se utiliza radiografías de doble contraste para buscar signos de tumores en el colon. Por ahí podríamos de cuando en cuando ver, es muy raro, pero radiografía también puede ayudar. Y lo que sí se usa mucho es la tomografía con contraste, ¿no? De abdomen completo, de abdomen y pelvis, en la que se estaría buscando evaluar si esas heces con sangre, si esa cambio en el hábito intestinal estaría correspondiendo a un tumor. Y finalmente, tanto la tomografía como los exámenes de heces buscando sangre terminarían, en el caso de que la sospecha se sostenga, en la realización de una colonoscopía que tendría la obligación de tomar algunas muestras, algunas biopsias del posible tumor, ¿no? También tendríamos que mencionar en este momento que no todos los tumores del colon son cáncer. Uno puede tener un tumor que es benigno, que esté muy alejado de un proceso canceroso, pero que pueda sangrar. Un tumor benigno podría generar cambios en el hábito intestinal, un tumor benigno podría generar dolor, un tumor benigno podría generar, no muy frecuentemente, pero cambio en el diámetro de las heces. ¿Tiene un nombre? Estos Los pólipos, ¿no? Los pólipos, en pólipos. muchos casos son pólipos. Les denominamos pólipos. Ahora, los pólipos, como digo, en muchos casos son benignos, pero en otros no. Entonces, ¿cómo sé yo si es uno u otro? Pues a partir de la biopsia. El especialista que hace las colonoscopías es el gastroenterólogo. Él realizará el procedimiento con todas las maniobras de seguridad que se tienen que hacer, porque es un procedimiento médico que es invasivo, tiene también sus riesgos, hay que saberlo hacer, y tomará muestras de la zona tumoral, ¿no? Y ya recién después del resultado de la biopsia uno podría decirme, sí, señor paciente, señora paciente, esto es un pólipo benigno, ¿no? Va a bastar con retirarlo. O es un pólipo en el que hemos encontrado signos de cáncer, ¿no? Habrá que sí, retirarlo, pero con márgenes más amplios, hacer todo el trabajo de cáncer de colon, tomografías de cuerpo entero, marcadores, etcétera, ¿no? Pero en líneas generales, cuando una persona tiene alguna sospecha médica, clínica de cáncer de colon, lo que se suele hacer es esos exámenes de heces, radiografías, tomografías y terminando con la colonoscopía. También nos pueden ayudar algunos exámenes de laboratorio, tipo hemograma, hemoglobina, ¿no? Generalmente los pacientitos que tienen tumores de colon van sangrando, de a poquito van sangrando, y de repente, de buenas a primeras, se hacen un examen y se encuentra, por decirnos, 6 de hemoglobina, ¿no? Y tú le preguntas, pero ¿usted no come bien? No, 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 yo como todo, soy un dragón, tengo un apetito. A pesar de eso, doctor, de repente estoy notando que bajo de peso. Ah, mire, pues qué raro, ¿no? Porque hemos encontrado 6 de hemoglobina. Entonces, uno va asociando datos, baja de peso, ¿no? Por ahí cierto dolor abdominal, 6 de hemoglobina. 6 de hemoglobina, ¿cómo entra acá? ¿Cómo entra una anemia? Una persona que podría tener cáncer. Pues que los pólipos, generalmente los malignos, sangran con mucha facilidad. Y hay una suerte de pequeñas pérdidas sostenidas en el tiempo, meses o años, que hacen que la persona llegue a 4, 5, 6 de hemoglobina y ni cuenta se dio, porque como ha sido gota a gota lo que ha perdido, su sistema cardíaco se ha adaptado y permite que el paciente esté funcionando normal con 4, 5, 6 de hemoglobina. Eso sí lo hemos visto. Entonces, esta anemia crónica también tiene que tener como parte de los estudios un despistaje de cáncer. Hace también relativamente poco tiempo tuvimos en el consultorio una señora que había sido tratada desde inicio del año 2021, o sea, casi 2 años ya, por anemia, ¿no? Y no recuerdo en qué hospital o clínica fue, pero
le encontraron una anemia importante, algo de 6 o 7 hemoglobina, y lo que hicieron fue dar pues sangre, hierro, sangre, hierro, sangre, hierro, y como recuperó fuerzas con las transfusiones y todo, estaba medianamente bien un año, hasta que ya en el 2022 vuelve a caer la hemoglobina, se le hacen las pruebas que corresponden y había sido finalmente un cáncer de colon. Como digo, a veces síntomas abdominales no da. Estamos detectando las cosas por unas consecuencias ya inevitables, pues en este caso un tipo de anemia muy profunda, y la paciente había sido simplemente tratada, que no nos tendríamos que quedar tranquilos. O sea, me han encontrado 8 hemoglobina. Ah, me van a dar hierro, me van a dar transfusiones. Pero ¿y la causa? O sea, nadie tiene 8 hemoglobina Eso, gratis. Alguna claro. causa tiene que haber. Entonces, Es no, un tema eso, muy recurrente, ¿no? sí, pues, sí. En automático dicen, ay, estoy con 6 de hemoglobina, y de Sí, hecho lo conversan en dicen tan abiertamente y no entienden qué es lo que significa un 6 de hemoglobina. Que claro. realmente el paciente no está pudiendo respirar adecuadamente, hay agitación y hay peligro también, la zona cardíaca, como usted describe. Doctor, aquí quería hacerle una consulta con respecto a la diapositiva que usted menciona. No sé si podría brevemente comentarnos, por ejemplo, el tema de la radiografía, la tomografía, la colonoscopia con biopsia. Son son exámenes invasivos. ¿Cómo será esto para las personas que nunca se lo han hecho y de repente es importante que conozcan? Porque también ese es otro punto. Las personas no van al médico por el temor de no aplicarse estas pruebas. Me dicen, me van a hacer una tomografía, ay no, me van a colocar la inyección, me van a poner el contraste, he escuchado que el contraste me va a dar mareo, la colonoscopía me van a colocar una manguera similar a Sí, la sí. de endoscopía. No sé si podría comentar un poco al respecto. Sí, bueno, son exámenes invasivos que tienen su nivel de incomodidad para el paciente. Una tomografía Ujú. son 15, 20 minutos en los que no te puedes mover en un espacio que tiene generalmente una temperatura fría para protección del equipo, del tomógrafo. Inyectan una sustancia de contraste. En algunos casos la sustancia de contraste puede generar cierto malestar general. En algunos otros, nada. Pero en algunos pacientes sí. Lo mismo con la colonoscopía, ¿no? Hay la preparación previa. La preparación para la colonoscopia implica tomarse estos laxantes que malogran el día o la noche anterior, no para de ir al baño para que ese colon quede lo más limpio posible y el endoscopista pueda ver lesiones chiquititas que sean tributarias de una biopsia. O sea, tiene su nivel de incomodidad. Pero ¿qué vamos a hacer? Yo, ¿qué prefiero? ¿Malograrme una noche o un día completo en el peor de los casos? Pero después quedarme tranquilo 10 años o por evitar esos minutos o ese par de horas de incomodidad, tener que aventurarme y de repente en 3 años me encuentro con un cáncer avanzado cuando pude haberme curado, voy a poder disponer de 10.000 soles cada 3 semanas para poder enfrentar con cierta chance de éxito un cáncer, ¿no? Me voy a soplar las caídas de cabello, las náuseas o lo que viene, o que venga después. No, yo creo que siempre le decimos así también a los pacientes, ¿no? Los actos médicos tienen un nivel de toxicidad que quisiéramos que no fuera, pero no se van a poder evitar. El problema es que ya, ok, te opones a una colonoscopía, te opones a una tomografía, te es muy incómodo, no estás dispuesto a sacrificar un día de trabajo, pero tienes que ser también consciente y responsable de los riesgos que estás asumiendo, ¿no? Si a alguien le va a mandar una colonoscopía es porque tiene criterios para sospecharse de cáncer. Primero es la tomografía, ¿no, doctor? O sea, uno es detrás del otro, o sea, hay una sospecha primero en la tomografía y luego se deriva a la colonoscopía, o la colonoscopía es previo a la tomografía. No, son exámenes complementarios, ¿no? Son Eh, complementarios, o sea, el sí, primero que sí, podría darse uno, es la tomografía. depende, ¿no? Depende. Para ver, por ejemplo, si yo tengo depende del contexto. Si estoy más o menos pensando que puede haber un tumor, un pólipo o de repente un cáncer, quizás lo mande primero a una colonoscopía y mande la tomografía en el caso que de repente, si la colonoscopía confirma un cáncer, voy a tener que hacer tomografías para ver si es que este cáncer ya ha diseminado y tengo que hacer una evaluación del hígado, los riñones, etcétera. Y si la colonoscopía descarta el cáncer, pero el paciente sigue con las molestias, quizás yo haga una tomografía para ver cuál es la causa, ya que en la colonoscopia solo salió todo normal, ¿no?
¿Cómo podría ser que no la necesite? De repente en la colonoscopia encontré un pólipo que luego de la biopsia salió benigno, entonces ya no hago tomografía. Entonces, yo creo que aquí el asunto Se se puede individualiza jugar, dependiendo de no cada es, caso. no es estructurado. Sí, sí. En la medicina en general, digamos, no es Nada es todo, no es nada. un plato que se prepare con una sola receta, ¿no? Cada chef, cada cocinero, cada médico va pensando los ingredientes que necesita su cliente, ¿no? Si estamos hablando de un restaurante, digamos, para que él quede tranquilo, quede contento, ¿no? Bueno, entonces, ahora hablando de qué personas podrían tener más riesgo de cáncer de colon, ya habíamos dicho que la cuestión de la familia era importante. Ahora, también reconocemos que si es que la familia no es el problema, si luego de hacer una conversación de sobremesa me entero de que por ahí nadie en mi casa ha tenido cáncer, ni mi familia, entonces por ahí saco un buen pedazo de riesgo y ya tendré que evaluar otros. Como por ejemplo la edad, sabemos que es una enfermedad que, si es que no hay historia de cáncer en la familia, si es que no hay cuestión genética en la familia, es una enfermedad que va sobre los 45, 50 años en adelante, ¿no? También es presentable a los 20 o 30 años, aunque en estas edades es mucho menos posible que sea por conductas de riesgo, sino generalmente va más asociable a factores genéticos. Pero la edad es un punto. Y caray, si tengo 60, 65 y alguno de los síntomas anteriormente mencionados, ahí sí no me la juego, me voy a mi gastro, a mi oncólogo, para que me hagan las pruebitas y esté yo tranquilo, ¿no? Pólipos, que a veces hay personas que por X razones, no sé, una hemorroides, alguna cuestión extra no cancerosa, se ha hecho una colono o una proctoscopía y se le han encontrado pólipos. Los pólipos tienen que ser retirados porque la mayoría de esos son benignos, pero con potencial de malignizarse en los años. Entonces, los pólipos que se ubican son pólipos que se retirarán, porque son entidades que podrían malignizar. Enfermedad inflamatoria intestinal en nuestro medio no es tan común. Es una enfermedad más de raza judía, europeos, caucásicos no es muy común entre nuestra gente. Hay por ahí algunos casos, pero Esta no son enfermedad muy comunes. inflamatoria, ¿cómo se da físicamente? ¿Qué es lo Son que cuadros que tienen pregunta? una presentación muy llamativa, diarrea, sangrado desde los 15 a 20 años de vida, ¿no? Ujú. Eh, Enfermedad de Crohn, colitis ulcerativa, no son muy comunes acá. Habremos visto en la práctica de la oncología, o sea, 2, 3 casos a lo largo de... No son muy comunes. Ok. Y raza afroamericana. Condiciones de riesgo que sí podemos controlar entonces, lo que veníamos de alguna manera diciendo hace unos minutos, consumo de carnes rojas, hiperquemadas sobre todo, procesadas, poca ingesta de frutas, verduras o granos enteros, escaso en una actividad física, exceso de peso, fumar y beber alcohol. Todas estas circunstancias que uno dice, ay caramba, pero todos lo sabemos. ¿Y por qué seguimos haciéndolo? Es el punto acá, ¿no? Todos sabemos que esto no solamente da cáncer, o no puedo decir que da cáncer de colon, aumenta la chance de que tengamos cáncer de colon. También aumenta la chance de que seamos diabéticos, hipertensos, que tengamos un infarto, que tengas cáncer de próstata, de mama en damas. Entonces, pero seguimos teniendo cáncer de mama, cáncer de cuello del útero, cáncer de colon, cáncer de estómago, son los puntales de la oncología, son los cuadros que más hay, a pesar que se sabe que estas son los condicionantes que aumentan su riesgo, ¿no? Entonces, estos foros, vuelta a recalcar sobre lo mismo. Consumo de carnes rojas, se puede consumir carnes rojas, pero pues también puedes matizarla con su buena porción de verduras, ¿no? Que permita que Con su amiga estas la fibras que entran brócoli, con con las su amiga verduras, la brócoli, el brócoli, la lechuga, el pepinillo, la lechuga. la cantidad de verduras que uno le meta al plato, al almuerzo, a la cena, bueno, a la cena se come más ligero, pero sobre todo al almuerzo, hace que las toxinas derivadas de la comida que hayamos ingerido, la carne, la grasa, lo que hayamos metido en el almuerzo, pase menos tiempo en el colon. Se bote rápido. O sea, un gustito, un cumpleaños, ahora que hemos pasado Navidad, Año Nuevo, todos nos hemos, ¿no? Hemos sacado los pies de plato, hemos comido un montón, más de la cuenta, ¿no? Pero si la cantidad de verduras que hemos ingerido ha sido también en proporción al exceso de grasas que hemos comido, vamos a hacer que el colon, la fibra que no se digiere, permanezca en el lumen, en el interior del colon, haciendo que todo se bote rápidamente, ¿no? Además hay que tomar bastante líquido, etc. Doctor, justo en eso que acaba de mencionar, acaba de terminar las fiestas navideñas, las fiestas de fin de año.
y probablemente en casa hemos comido por exceso, por Ajá. costumbre, por una mala costumbre también alimenticia que tenemos de fiestas, de celebración de fiestas, Está que bien. comemos después de las 12, que Está comemos bien. todo este tema. Una vez No hay que ningún problema. comimos todo esto, después que hemos comido todo esto, ¿qué hacer ahora? ¿Cómo depurar el Miren, esto? ¿Cómo depurar todo este tema del colon en esta semana, por lo menos? Que estas acabamos? condiciones se dan una vez o dos veces al año, ¿no? Hay que, Ya, sí, ya, nos exageramos con la comida, pues la hiciste, ¿no? Sabemos que en el resto del año vamos a tener un poco de ejercicio, como también lo dice ahí, ¿no? Pasar tiempo con los hijos, limpiar tu casa, lavar tú tu carro, ¿no? No pidas que el taxi te deje en la puerta, o si tomas transporte público, bájate en el paradero, no pidas que te dejen en la misma puerta. O sea, puedes compensar el exceso de estos 2 días al año, con otras de acciones. comer a las 12 de la noche, ¿no? De tu vinito, tu champán, exageraste un poco, bueno. Pero caray, si esto es todos los fines de semana, ahí sí estamos en problemas, ¿no? Por ahí hay gente que vive así, todos los fines de semana. Yo vivo en Surquillo, es un distrito muy popular, muy fiestero. Hay gente que sí, pues tú escuchas, sales a caminar el domingo, todo esto es un bullicio, ¿no? Hay personas cuya forma de vida es así, eso sí es el problema. Todos nos hemos dado el gusto, como que hemos comido chocolate de más, hemos comido panetón de más, hemos comido pavo, Pero chancho. ¿recomienda usted algo para, por ejemplo, después de estos alimentos que hemos ingerido, qué podríamos hacer para de alguna manera limpiar el colon o para Las generar verduritas, verduras, consumir verduras lo que específicamente? más nos guste, sí, una importante cantidad de verduras, su limoncito, su salsita para que pase mejor, y, y líquidos, ¿no? Líquidos. Líquido claro, un infusión. En líquidos, usted cuando se refiere a líquidos, se refiere solamente a agua, porque algunos recomiendan tomar jugos, en otros casos también he escuchado estas famosas recetas de tomar el agua de papa, el agua de piña, el Sí, agua de... O sea, ¿qué es lo más recomendable? ¿Agua el, sola? ¿Agua en el- algún tipo, un mate? el riñón, lo que le importa al riñón, que es el que elimina las toxinas, es que tenga agua. Porque ya si le quieren meter infusiones, extractos, lo que fuera, está bien, si te gusta, porque hay también unos extractos que para tomarlos uno tiene que ser pues un estoico, ¿no? Vea lo que les guste. Por ahí lo que sí le diría, pues no estoy recomendando que se tome así como agua de tiempo, después gaseosas, ¿no? O estas bebidas azucaradas, ¿no? De esas que venden en cajitas, no puedo decir nombres, ¿no? Estas que venden en cajitas con que dice que son jugo de frutas, pero al final son con colorantes, que tienen un poquito de fruta, pero además son azúcar, etcétera. Eso sí no se podría tomar pues como agua de tiempo. Pero sí tu limonadita, tu agua de naranja, como dice, agua de manzana, de piña, tu hierba luisa, normal, sí, ¿no? Sí, eso, tomémoslo con bajo azúcar, porque si estoy recomendando en verano más, que tenemos que tomar más líquido, una cantidad de azúcar baja, como para que le dé sabor nada más, y adentro, ¿no? Sí, sí, sí. De vez en cuando una gaseosita, no hay problema. Si es que la cosa es, como digo, una vez a la quincena te compras una gaseosita, ahora en verano, un heladito. Es parte de nuestro sentirnos bien también, porque lo vemos en los consultorios oncológicos. A veces la gente viene con el problema ya del cáncer, y con toda la... ay, seguramente que no hice bien esto, lo otro. Entonces, a partir de ese momento se limitan de tal forma todos sus gustos, incluido, por ejemplo, gaseositas, pollo a la brasa, heladitos, lo que quieren, que terminan ahora estresándose porque que todo el mundo come rico en la casa y ellos son, pues, no, los raros de la mesa, ¿no? Los que tienen una dieta aburrida, sin sabor, y que tienen que estar poniendo cara de contentos. Yo creo que cuando llega un paciente con cáncer a cualquier núcleo familiar, sí genera un remesón. Caray, ahora sí tenemos que, no sé, recién ahí no meterle más verduras, más líquidos, qué sé yo. Pero incluso en ese escenario llega el cumpleaños del paciente, el cumpleaños de su mamá, de su papá, de su hijo, pues hay que celebrar pues una vez al año, ¿no? Sí, el problema son los excesos, a nivel gaseosas, a nivel de grasas, a nivel de carnes, a nivel de azúcares, el problema son los excesos. Todo. El consumo promedio de carne de Perú, del peruano, está alrededor de 15, 20 gramos de carne por día. Otros países, generalmente del hemisferio norte, tienen consumos promedios de carne que bordean los 70, 80, 90 gramos de carne por día. En esa gente, sí, pues ahí sí pues, hay bastante más riesgo de cáncer de colon. Normalmente nuestra sociedad latinoamericana no tiene tanto consumo de carne roja como en otros lados.
Gracias. Doctor, nos han hecho 4 preguntas, por favor, si podríamos responder a esas preguntas. Nos dice, Elena nos dice, ¿desde qué edad se puede hacer la colonoscopía? Justo venía la siguiente. Ajá. Ajá. Ya. Y Ajá. después nos preguntan, disculpe, los enemas son los laxantes, ¿cómo es? ¿Son confiables, seguros? ¿Son los exámenes seguros? Y luego nos preguntan, ¿las personas con enfermedades huérfanas tienen mayor probabilidad de tener cáncer? Xiomara del Carpio. Sí, nos La hace esa pregunta. primera pregunta respecto a qué edad, generalmente es a partir de los 50 años para la población que tenga un riesgo promedio, es decir, no tengo carga genética sospechable, porque he hecho mis preguntas en la familia, nadie tiene problemas de este tipo. Ahora, cuando yo hablo de cáncer de colon, no significa que voy a preguntar específicamente, ¿hay alguien con cáncer en el colon en mi familia? No, porque hay síndromes hereditarios que jalan cáncer de colon, como jalan cáncer de mama, como jalan leucemia, como jalan cáncer de páncreas. Entonces, cuando yo hago la pregunta a mi familia, ¿ha habido cáncer en la familia? Yo tengo que hacerlo así, abierto, ¿no? Porque de repente no me van a decir colon, pero hoy sí, ¿sabes qué? Yo sabía que tú tenías un tío que murió de cáncer de páncreas, pero a mí me dijeron que tu abuelito esto murió de leucemia, ¿no? Basta que sea cáncer, pues eso ya amerita que haga la consulta al especialista. Porque como le digo, hay síndromes genéticos en oncología que no necesariamente son meramente de la línea colónica o no necesariamente son de la línea de cáncer de mama. Una persona que tiene, una dama que tenga su padre, su tío, su primo, qué sé yo, con cáncer de próstata, podría estar revelando que hay una mutación del BRCA, del BRCA, que es un gen que cuida cáncer de próstata, que cuida cáncer ovario y de mama, y que el antecedente de esa dama, de un varón con cáncer de próstata, hace que ella tenga las antenas paradas para una eventual posibilidad de síndrome hereditario de cáncer de mama. O sea, no solamente uno preguntaría por, a ver, ¿hay cáncer de colon en mi familia? No, hay que preguntar, ¿hay cáncer en mi familia? ¿Qué tipo de cánceres? Y esa información, tenerla, saberla y llevarla al especialista, ya sea un oncólogo, genetista o un buen internista que también podría estar enterado de estas cosas. Si no hay esta historia familiar, a partir de los 50 años, colonoscopía cada 5 años o cada 10 años. La frecuencia de la colonoscopía va a depender de lo que se encuentre. Si una persona le encuentra un colon completamente normal, posiblemente el colonoscopista o el gastroenterólogo o el oncólogo le diga, mire, ¿sabe qué, señora? Usted o señor, usted no tiene factores de riesgo, tiene un colon normal, tiene buen peso, hace actividad física, no, come usted muy bien, no fuma, no bebe, etc. Venga a ser, no sé, en 8 o 10 años. Como también podría pasar que la colonoscopia encuentra un pólipo en una persona que tiene sobrepeso, que ha sido fumador o bebe en exceso, no sé, X cosas. Y el gastro le tenga que decir, bueno, señor, usted me regresa en 6 meses, en 1 año, en 2 años, ¿no? Porque, como les repito nuevamente, la medicina es un plato que se sirve a cada persona, a cada comensal. No es una receta única para todos. Eso sobre la frecuencia. Después hubo otra pregunta sobre sí, los laxantes. Sí, los Zaira enemas, Torres nos habla sobre... Hola Zaira, gracias por estar aquí. Dice, los enemas son laxantes, ¿cómo es? ¿Confiables, seguros, son exámenes? O cualquier cosa que ingrese por el ano va a tener una presión de ingreso que va a generalmente limpiar la zona de recto y un poquitín de colon sigmoides, pero no va más allá, no limpia el colon. Cuando uno pide una colonoscopía, lo que tienes que usar es un laxante que entre por la boca y que vaya recorriendo desde el esófago, estómago, intestino delgado, sus 6 metros, y comience recién a bajar por el colon. Cuando llega al colon, hace ahí es un juego de osmolaridades. Es una sustancia muy irritante para el colon que hace que este comience a botar un montón de líquido y barra con todo el contenido intestinal al punto de que quede limpio el colon, este par de metros de intestino, que quede limpio de cualquier tipo de comida, resto fecal o lo que fuera. El laxante generalmente son, como digo, soluciones vía oral y acompañados de algunas restricciones alimenticias. No puedes comer sólidos, ni blandos, ni nada un par de días antes. El gastroenterólogo nos va a dar la pauta de qué cosa comer, desde cuándo comenzar, etcétera, ¿no? Sí, pero son diferentes. El enema solamente limpia la parte final, del potito para, qué sé yo, 15 centímetros más para arriba. Claro, no, Pero el cono tiene como 2 metros, no va a limpiarlo eso.
El enema más para, no sé, hay una impactación fecal, nada más. El laxante es lo que sea. Y como le digo, tiene su nivel de incomodidad para el paciente, ¿no? Pero, como le digo, prefiero esa incomodidad de un día a la incomodidad de 6 meses de quimioterapia. Eso hay que pensar. Claro Y que la última sí. pregunta era, Dice Xiomara del Carpio, gracias Xiomara por tu pregunta, dice, las personas son enfermedades, no, perdón, las enfermedades, no, perdón, las personas con enfermedades huérfanas tienen mayor probabilidad de tener cáncer. bueno, dependería de cuál, ¿no? Hay enfermedades huérfanas que no tienen nada, que absolutamente nada que ver con el cáncer, absolutamente nada que ver con el cáncer. Y hay otras que sí, pues, habría que saber cuál y cuál es el perfil genético de esa enfermedad, porque se conocen algunos de los genes que necesitan estar fallados para que mi posibilidad de tener cáncer aumente. De repente puede Eh, explicar qué son las enfermedades huérfanas para que nuestro público pueda comprender qué dicen sí. enfermedades huérfanas. Son aquellas entidades que, bueno, el huérfano en general es una persona que no tiene padre, no tiene familia, ¿no es cierto? Exacto, Entonces, que viene igual, a escuela. a nivel de medicina se conoce como enfermedades huérfanas aquellas que están medio aisladas, ¿no? Que el cáncer de colon no es huérfano porque tiene un montón de asociados, el cáncer de recto, la obesidad, el sedentarismo, hay un montón de gente que lo acompaña, ¿no? Hay unos cuadros que no, son rarísimos, un caso en, no sé, 10 millones de personas, que no tienen, como quiera, que son tan raras, no se ha podido estudiar en gran escala los condicionantes epidemiológicos que facilitarían la aparición de esos tumores, y como quiera que no son muy comunes, no se ha podido ensayar terapias dirigidos puntualmente para esos cuadros. Generalmente cuando uno enfrenta un cáncer o una diabetes o una hipertensión o cualquiera de estas enfermedades tan comunes, uno ensaya, en el mejor sentido de la palabra, medicamentos en poblaciones que son miles, ¿no? De miles. Uno propone un tratamiento contra el cáncer de colon, por ejemplo, y los estudios que se van dando para aprobar un medicamento para cáncer de colon, si juntas toda la gente que fue puesta en los ensayos, te suman, pues, qué sé yo, 15.000, 20.000, 30.000 personas. Eh, pero en las huérfanas no tienes esa cantidad de gente. Hay un caso cada 100 años. ¿Y cómo juntas? ¿Cómo ensayas tratamientos? Ese es el problema con las No enfermedades huérfanas. estandarizas ese. Sí, Ya, pues, no se doctor. puede. Ajá. Y una última pregunta, doctor, que nos escribe Adriana Bernuy. Gracias, Adriana, por tu pregunta. Dice, doctor, ¿es recomendable tomar suplementos de fibra, psyllium, diariamente para tener un colon limpio y saludable? ¿Suplementos de qué, perdón? Psyllium, de fibra, dice, suplementos De de fibra. fibra, Ujú. psyllium. Miren, sobre los suplementos, hace, no sé, ya casi 10 años creo, hubo un estudio sobre pacientes con cáncer de próstata en la que se evaluó a un grupo de personas con estos suplementos a- elaborados pues, químicamente, ¿no? Un poco de vitamina de acá, otro poco de o estas vitaminas de allá, etcétera, unas pildoritas que tienen un combo de vitaminas, y a otro grupo de personas se les dio las vitaminas de su forma natural, es decir, su fruta, su verdura, ¿no? Como Dios mandó. Y los resultados fueron muy llamativos porque se encontró que las personas que recibían los suplementos hechos en farmacia tenían un pronóstico peor que las que recibían las frutas y verduras en su forma natural. ¿A qué va esto? A que estamos en el mundo ahorita de que, o sea, yo estoy esperando que mi problema me lo solucione una pildorita que compro, y le tengo más fe a la pildorita envasada que al brócoli, ¿no? Le tengo más confianza a la cápsula de megadosis de no sé qué cosa que a mi lechuga. Y lo que se está viendo en la realidad es que parece ser que la planta, como Dios la mandó, además de tener la vitamina, pues debe tener otras cosas, que hace que finalmente tenga el efecto que se requiere para el organismo. La humanidad ha vivido, no sé, ¿cuánto? ¿20.000 años? Sin pildoritas o suplementos vitamínicos de ningún tipo. Y ha vivido bien. Incluso antes, por ahí, con menos cáncer, ¿no? Bueno, con bastante menos cáncer. Hoy somos Y las no personas píldora. Sí, estamos pensando, más confiamos en lo que nos suene a raro, a complejo, a sofisticado y caro, que en las conductas naturales, Saludables, ¿no? comportamientos Sí, entonces, saludables. ahora, sí hago la excepción de las personas que por ahí, por su condición de enfermedad, o sea, un cáncer de lengua, un cáncer de laringe, un cáncer de esófago, un cáncer de estómago, un cáncer de colon, realmente, aunque el colon ya casi no se ve ese tipo de limitación, porque el colon básicamente absorbe agua, el colon no funciona mucho con otras cosas.
Pero quien tiene un cáncer por arriba, hasta el estómago, de repente de intestino delgado también, podría tener dificultades para absorber vitaminas. A esa gente tienes que darle vitaminas, ¿no? No va a poder absorberlo. No va a poder, no sé, masticar porque tiene un cáncer de lengua, etc. Pero si no es esa la condición, comer las verduras normales. Y hay que enseñarle a los niños a comer verduras. Yo tengo, le decía a Ivonne, momentos de comenzar la charla, mis dos enanos tienen 2 años uno y el otro tiene 3 años 10 meses. A esa gente, a estos chiquitos se les enseña a comer verduras y se matan por el pepinillo y el brócoli. Y a veces lo comen con más avidez que la carne misma. Yo Pero es como que hay que tomate. enseñarles. Sí, hay que Desde ponerles en muy, el plato desde, desde desde muy chiquito. pequeña Claro, corro con el tomate, la lechuga, la verdurita, siempre claro. me ha Ahora, gustado. me lo botan cuando no les pongo limón. Una pizquita de sal, Es pizquita de cuestión sal, de por favor, entrenar, horrible. ¿no? Es cuestión de entrenar. Sí, Hoy en y le día es agarran cierto, gusto. los jóvenes ya Y no, los nosotros, niños mi no esposa y yo, educamos. ahora comemos el platazo, ¿verdad? Porque ellos también imitan. Todos sabemos, los niños imitan muchas cosas. Y también nos van a imitar en el hábito alimenticio. Me van a imitar a mí y a mi esposa en la medida que me vean, por ejemplo, salir a correr, a trotar. Que me vean ir al consultorio en bicicleta. Eso se les queda. Y ya están pidiéndote bicicleta, ya están pidiéndote trotar, correr, saltar, ¿no? Y En lugar también de lo estar... van a imitar viéndolo tomar la Coca-Cola. No, eso, por ejemplo, Por eso, eso, ¿no? Tomando su sí, Coca-Cola también lo van a imitar, ¿no? El desayuno, el almuerzo, el yogur, la Coca-Cola también lo van a imitar. La exactamente, papita exactamente. frita, los dulcecitos Exactamente. también lo van a imitar. Todo, todo, todo. De la manera que tratas a tus vecinos hasta lo que comes en la mesa. Todo esto. Por eso, a los que tenemos, yo tengo 46, los que estamos en esta edad, etapa, pues, justo en espesor de toda la productividad, tanto académica como económica, como familiar, profesional. Ese es el momento. Si queremos, miren, yo no sé si nuestra generación verá el cambio, porque por ahí nos queda menos tiempo que los chicos, ¿no? Pero dejar sembrar la semilla en ellos de estas cosas que evitan cáncer, evitan infartos, evitan diabetes, evitan un montón de problemas. Y son, como digo, más naturales, más económicas también, y ¿no? Les Y van de formando mejor la personalidad. pronóstico. Sí, les forma también un poco porque compara el sabor de un pepinillo con el de un chupetín de estos con globo, ¿no? Un niño normal. Y mis hijos también prefieren el chupetín, pero ya se acostumbraron a que en la mesa del almuerzo hay que comer eso. Y ni siquiera hay que obligarles, ya te piden tú, mi pepinillo, ya te piden así, ¿no? El enano, Doctor, nos ha ganado el tiempo. No sé sí, si sí, sí, puede ir ya cerrando, nos estamos ha acabando. ganado ahí. Sí, por Eh, favor, para que no tomar más tiempo de Terminando, usted. ¿el cáncer de colon se puede curar? ¿Se puede tratar? Bueno, sí, definitivamente sí, ¿no? Tenemos pacientes con cáncer de colon temprano, pacientes con cáncer de colon avanzado. Para todos hay una oportunidad de tratamiento, les digo, no será el mismo fármaco, no será la misma dosis. Hay que perder el temor a los tratamientos oncológicos. Si hay gente que le tiene miedo a una tomografía, imagínense lo que siente cuando le dices, te toca quimioterapia, ¿no? Hay hasta pavor, incluso en algunos médicos. Eh, pero sí, tendría que decirles que hay un montón de avances farmacológicos que son de poca toxicidad, de bajo riesgo. Siempre hay que tomar precauciones, sobre todo con pacientes frágiles, pero se puede tratar. Eventualmente curar, solo Dios dispone, ¿no? Pero al ser humano le corresponde la obligación de plantear por lo menos un tratamiento para intentar recuperar calidad de vida y eventualmente una curación. Bueno, eso, la cirugía, radiación, quimioterapia son las cosas que se pueden hacer para tratar un cáncer de colon. Excelente, doctor. Yo creo que las personas que hoy día nos han acompañado, nos hemos llevado todos una excelente ponencia. Agradecerle por su tiempo en explicar. Esto es un tema bastante profundo, no nos da con todos nuestros invitados. La idea es continuar generando esta cultura de prevención, de detección temprana y recordar este punto que ha mencionado hoy día el doctor, generar una cultura que nos permita educar cómo alimentarnos. No solamente hay que educar en el ABC de las letras o de los números, sino en las letras y los números de nuestra salud. Como decía el doctor en su experiencia y también en la nuestra, en este acompañamiento es más complejo acompañar a alguien que está pasando por un problema, por un diagnóstico de cáncer, que
tomarnos las medidas previas de recurrir al médico, cambiar nuestros hábitos alimenticios, y algo que yo siempre acoto, ¿no? No somos así, recordemos, no somos así. Siempre tendemos a decir, es que yo soy así, es que así soy yo. No somos así. Nosotros nos hemos aprendido a hacer de esa manera y también podemos desaprender conductas de riesgo para aprender conductas saludables. Y esta es una ventana que te invita a que puedas generar conductas saludables, ¿no? Entonces, los invitamos a ver desde el principio, si es que no quieres conectarte a tiempo, te invitamos a conectarte desde el inicio y puedas ver todo lo que se ha conversado el día de hoy. También nuestras sesiones anteriores están colgadas en la página, recuerda que quedan colgadas aquí en la página, así que no hay ningún problema. Doctor, ¿tiene algo que quisiera agregar, indicar? ¿Va a mostrar algo? ¿Sí? Si no, también puede dejar de compartir, no hay problema. Sí, bueno, primero agradecer a Dios la oportunidad de haber compartido estos minutos con ustedes, a usted, Ivonne, a las personas que han estado conectadas con nosotros, que son la razón por la cual uno sigue en esta brega a veces solitaria de tratar de difundir estos conceptos, ¿no? Pero como lo mencionaste también hace un rato, pues bastaría una persona que escuche, porque esa persona vale todo para poder diseminar conductas que eventualmente pueden salvarle la vida. Y esto es literalmente hablando. Así que bueno, ahí estamos. Tenemos el consultorio oncológico Medicarte. Ahorita estamos en la Clínica Santa Beatriz, en el distrito de Jesús María, acá en Lima. Tenemos una página web, medicarteoncología.com, pero más activos estamos en la red, o pretendemos más estar activos en redes, en Facebook, como Medicarte Oncología, para cualquier duda, consulta o tratamiento que quisieran que opinemos, o llevarlo con nosotros también. Estamos ahí para apoyarlos. Y también hacemos ese tipo de actividades académicas. Antes de la pandemia solíamos hacer muchas juntas. Incluso habíamos hecho cursos para pacientes, para cuidadores de pacientes, sobre qué darle de comer el paciente durante la quimio, cosas así, ¿no? Después vino la pandemia y muchas cosas se pararon, ahora todo es virtual. Extrañamos el encanto de las reuniones presenciales, y sea con ustedes, Ivonne, con los cerezos o con nosotros también, veremos de qué forma regresar a la presencialidad, que tiene, como digo, también otro sabor, ¿no? Lo del Zoom es bonito, te da opción de estar en muchos lugares, pero también También para presencial. los cerezos, ¿no? También para los cerezos, porque algunas veces los cerezos no pueden desplazarse y están en un tema de riesgo, y entonces el Zoom los ayuda a poder hacer conexión también. Ajá, sí, verdad. Así es. Bueno, ahí esperamos vernos pronto. Ojalá que no como pacientes, sino para compartir. Claro que sí, doctor. Muchísimas gracias nuevamente a todos. Informarles que a partir de la próxima semana, algo que compartir, este segmento desde el Jardín de los Cerezos, se llama Algo que Compartir, estará proyectándose a las 8 de la noche, los días jueves también, pero a las 8 de la noche. Y ya la próxima semana tenemos a la doctora Giovanna Galarza, que nos va a hablar de un tema muy importante, ¿no? Sobre el síndrome de burnout, que vamos a hablar sobre el síndrome de trabajador quemado, como le dicen, ¿no? Pero es más allá del desgaste físico-emocional. Entonces, es importante que continuemos en esta cultura. Los invitamos a seguir difundiendo. Por favor, si te quedaste hasta el final o a esta parte, comparte, no te lo quedes para ti, como el doctor hoy día lo ha dicho, y lo vamos a repetir una y otra vez. Basta que una persona tome conciencia, esa es nuestra misión. Una sola persona puede hacer la diferencia. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Los invitamos en nuestra próxima sesión. Nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias. Hasta pronto. Chao, amigos. Que Dios los bendiga.